¿Por qué? Porque no hemos entendido bien iniciando la vida. Por eso dije, si hiciéramos las cosas como el Señor dijo. Fíjese que a Saulo, cuando Saulo entendió lo que era convertirse, era meterse al gobierno de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Anda a la calle derecha y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. De una vez se le dijo que el discipulado era para decirle lo que iba a hacer. Para eso es el discipulado. El adiestramiento es para decirle lo que debe hacer. Ahora, el problema está que ocupamos mucho tiempo y nos extendemos en las cosas que deben hacerse. Un ejemplo, viene Jesucristo y le dice a alguien que lo vio ciego: ¿quieres ser sano? ¿Y qué le dijo? Sí, pues recíbela. Nosotros le hubiéramos dado una clase y un sermón y un discurso sobre qué es estar ciego, qué se descompone, qué se arruina, y eso produce la ceguera, pero por eso se necesita le hubiéramos dado un discurso de 4 horas y no se sana. Eso es perder el tiempo. Viene Jesús y mire cómo aprovechó el tiempo a hacer las cosas correctas. ¿Quieres ser sano? Sí. Pues recíbelo, sé sano. ¿Cuánto tiempo nos hubiésemos evitado nosotros? Hemos orado a veces por un ciego hasta semanas y semanas y semanas. El problema es que sigue ciego. Pero Jesús sabía aprovechar su tiempo en seguir las directrices exactas. Otro ejemplo. Señor, hemos pescado toda la noche, hemos tratado de pescar toda la noche, ¿y qué dice? Nada hemos logrado. Pasaron, ¿cuántas horas tiene la noche? 10, 12 horas. En otras palabras, perdieron 10, 12 horas. Y viene Jesús y les dice: echen la red aquí y echan la red y hasta se rompieron las redes. Pero ¿cómo minutos? Y habían perdido horas. Eso es lo que nos está pasando como ministerios, como discipuladores y como iglesias. Estamos perdiendo el tiempo cuando, si supiéramos seguir directrices, no solo en el sentido de cuál es y qué hacer, sino en qué tiempo hacerlo. Por eso Jesús les echen la red aquí. ¿Pero cuándo? Ay, si hemos pasado 12 horas allá y en un ratito. Ese es el problema. Hemos enseñado ya 2 años a una persona y no está lista. ¿Cómo en 7 meses va a estar lista? Es que no es a su manera, es a la manera de Dios. Él dijo: es ahora, échenla aquí. Pero si hemos probado 10, 12 horas y no hemos pescado nada, ¿cómo en un ratito se va a lograr? Pero en un ratito lo lograron. No porque se hiciera todo así rápido, ofuscado, o descontrolado, o que saliera mal hecho. Fue cuando mejor salió. ¿Por qué? Porque se sometieron no solo a lo que Dios dijo, sino al tiempo que Cristo dijo. Ahora echen la red ahí. Si el Señor ha dicho 7 meses y somos disciplinados y cuidadosos, no solo con el tiempo, sino con enseñar correctamente lo que el Señor quiere que enseñemos, entendiendo que el adiestramiento y el discipulado no es para entretener, sino es para llevar a la gente a la transformación, para enseñarles a guardar las cosas que Él ha mandado, a vivir las cosas que Él ha mandado. Imagínese cuando el Señor le habla a alguien y él expone el caso del samaritano y le pregunta: ¿quién hizo el bien? Pues era fácil decidir quién, si el levita, si el sacerdote o quién había hecho lo correcto, el samaritano. Viene y mire el mensaje, todo lo que duró. Ve tú y haz lo mismo. Para más un centurión gentil, uno que no era ni de sus discípulos,
Señor, no entres debajo de mi techado, solamente di la palabra y mi mozo sanará. Él sabía aprovechar el tiempo. Nos vamos a llevar cuántas horas en que Jesús vaya. Claro, es un gusto que Jesús vaya, pero si Él solo puede decir su palabra y el milagro sucede. En lo que le presento al enfermo, en que le describo cuál es la enfermedad. ¿Cuántas horas se hubiera llevado cuando solamente di la palabra y mi siervo sanará? Y dice que fue sano en ese mismo momento. Eso es aprovechar el tiempo. Estoy poniendo estos ejemplos para que veamos cuánto tiempo perdemos pensando que estamos haciendo correctamente. El problema de muchos es que estamos tratando como de explicarlo mucho cuando lo que necesitamos es que se den dadas directrices. Por ejemplo, viene con la gran comisión y por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuánto tiempo tarda eso? Minuto, 2 minutos. ¿Cuánto tiempo tardamos en explicárselo a la gente? Fíjese que Jesús, con el milagro del paralítico, nosotros primero le hubiéramos dado un sermón. Mira, Jesucristo vino para sanarte, vino para hacer esto, vino para hacer allá. Y fíjate que Él nació de la Virgen María. Y fíjate que Él vino aquí. Le contamos y hacemos un gran sermón. Eso es perder el tiempo. No digo que los sermones sean perder el tiempo. Cuando Jesús viene y le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Así, ni un minuto para hacer un milagro. Eso no quiere decir que ahora vamos a irnos al otro extremo y vamos a hacer las cosas todas alocadas. No estoy diciendo eso. Jesús no hizo nada alocado, sino lo hizo todo, no solo en su tiempo, sino con el tiempo que cada cosa requería. Cada cosa tiene su tiempo. El problema es que nos llevamos mucho tiempo. Varios pastores y varias esposas de pastores nos han contado que cuando han ministrado parejas pasan horas y horas y horas, y luego con los días o las semanas vuelven otras a reunirse y otra vez horas y horas y hasta la noche entera ministrándoles y hablándoles. Resultan desvelados, cansados, frustrados porque ven que lo mismo, ese hogar no ha cambiado. Se les ha dedicado tanto tiempo cuando se les debe decir, mire, este es el diseño, esto y esto y esto debe hacer. Contaba en uno de los congresos que una vez llegó un hermano y me dice, fíjese que yo quiero que ore por mi crisis financiera. Tengo crisis financiera y las cosas no me están saliendo bien, todo se me ha venido para abajo. Yo le hubiera dado un discurso de las obras del diablo y cómo el diablo ataca y cómo pasan tantas cosas y cómo debemos de tener cuidado con el dinero, y sí, debemos manejarlo administrativamente bien. Pero la pregunta que le hago, ¿estás diezmando? No, me dijo. Entonces ve y hazlo. No, pero yo quiero que usted ore por mí. No, vaya, diezme, y cuando diezme, el devorador, él dice que él detendrá al devorador. ¿Para qué voy a orar si el devorador no va a ser detenido? No porque no se me sujete, sino porque a usted no se le sujeta. El problema no es conmigo, el problema es con usted, así que vaya y hágalo. Al poco tiempo lo encuentro y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Mis finanzas se empezaron a ir para arriba, tanto que me hizo así. ¿Y qué hizo? Pues diezmar. ¿Cuántas veces nos evitamos tiempos de asesoría, tiempo de estar aconsejando, si tan solo enseñáramos a la gente
a no dejarnos llevar por un problema cultural y por un problema que es de la vieja naturaleza, que se llama perder tiempo. Ya mostré que estas iglesias perdían tiempo. Y el Señor enfoca este problema a la iglesia y dice, deben aprovechar el tiempo, deben redimir el tiempo, debiendo de ser ya maestros, o sea, no alcanzaron lo que tenían que haber alcanzado, a pesar de tanto tiempo. Quiere decir que lo perdieron. Cuando usted como pastor no está alcanzando en su iglesia lo que debe alcanzar, déjeme decirle, está perdiendo el tiempo, porque no los está guiando a que obedezcan, o sea, iniciando la vida, no se les enseñó correcto, no se les enseñó a estar en el gobierno de Dios, no se les enseñó lo que significa estar muertos a la naturaleza vieja y vivos en Cristo Jesús. Entonces es perder el tiempo. Por eso es que es necesario hablar sobre el nuevo nacimiento. ¿Por qué razón? Porque eso nos evita. Cuando una persona entiende bien, no solo que es nacida de nuevo, sino vive nacida de nuevo, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No solo ha nacido de nuevo, sino nueva criatura es. O sea, nueva criatura vive, se expresa. Eso nos quita y nos evita más que todo el perder tiempo. Les voy a poner un caso y después vamos a seguir explicando sobre esto. Y veamos aquí un caso que creo que nos va a servir mucho. Es el caso de David y Saúl. Dice aquí en 1 Samuel capítulo 16. Primera Samuel 16. ¿Qué nos dice en relación a Saúl? En primer lugar dice que el Espíritu de Dios se alejó de él. El Espíritu de Dios se alejó de él y empezó a ser atacado por un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora bien, entonces viene Dios, no solo elige a un sustituto, sino mire lo que pasa. Y así ministramos nosotros muchas veces. Dice aquí, en el versículo 14, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Vaya relacionándolo con la iglesia de Éfeso. ¿Qué había pasado con los hermanos de Éfeso? ¿Por qué les dice, sed llenos del Espíritu? No se embriaguéis del Espíritu. Sed llenos, o no se embriaguéis con el vino, sino sed llenos del Espíritu. Habían descuidado su llenura del Espíritu. Habían entristecido al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué había pasado con Saúl? El Espíritu de Jehová se apartó de él. Ahora, el problema es que todo el tiempo somos guiados por un espíritu, o el de Dios o uno malo. Y veamos aquí, versículo 14, 1 Samuel 16, 14. Y el Espíritu de Jehová se apartó de él, de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora, no es que Dios esté enviando espíritus malos, aunque el gobierno de las tinieblas o el reino de las tinieblas está sujeto a la autoridad de Dios. Por eso es que Jesucristo le dijo a Satanás, al Señor tu Dios, no le dijo al Señor mi Dios, sino al Señor tu Dios adorarás. Ahora, ¿qué significa aquí? Que debido a que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, ahora, ¿qué pasa? Vino un espíritu malo, el cual Dios le dio el permiso de atacar a Saúl. ¿Pero por qué? Porque Saúl había abierto las puertas.
A pesar de ser el ungido de Dios, el escogido de Dios, porque David no lo quiso tocar porque dijo es el ungido de Jehová. Sin embargo, él abrió las puertas. ¿Y no es eso lo mismo cuando le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, ni deis lugar al diablo? ¿Por qué estaban dando lugar al diablo? Porque la unción, la llenura del Espíritu Santo había bajado, la estaban perdiendo. Y de alguna manera estaban vacíos. Y por eso era que le estaban dando lugar a la carne y andaban como necios, como insensatos y sin estar llenos del Espíritu. ¿Cómo lo expresaban? Perdiendo tiempo. Usted nunca se había dado cuenta que cómo es que una persona expresa que no está llena del Espíritu Santo, aunque hable lenguas. ¿Cómo es que está perdiendo su tiempo? Cuando yo pierdo el tiempo, estoy demostrando que ya la unción de Dios, que ya la llenura del Espíritu, porque la llenura del Espíritu me va a llevar a hacer las cosas no solo correctas, sino en el tiempo correcto. Veamos el caso de David. Ahora, un espíritu malo empezó a atormentar a Saúl. ¿Y qué dice aquí en el versículo 21? No estoy contando toda la historia, porque aquí habla de las características de David. Por ejemplo, dice el 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl lo mandó a traer, pero veamos aquí en el versículo 22. 16, 22 del libro de 1 Samuel. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia en mis ojos. Versículo 23 es el que me interesa ahorita explicar. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, ¿qué hacía David? David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Mire lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. El espíritu malo venía sobre Saúl y lo atormentaba. David venía y tocaba el arpa y se ponía a no solo a tocar, sino a cantar, a alabar al Señor, a ministrar a Dios. ¿Y qué pasaba en la vida de Saúl? Dice que empezaba a sentir alivio y el espíritu malo se apartaba de Saúl. Cuando dice se apartaba, no dice que se apartó. Se apartaba quiere decir que volvía a venir y volvía a irse. Volvía a venir y volvía a irse. ¿Y qué hacía David? Volvía a tocar su arpa y el espíritu malo se volvía a ir. Al poco tiempo volvía a venir a atormentarlo y volvía a tocar su arpa y se iba. ¿No es eso lo que estamos haciendo muchos ministerios? Hemos orado a veces por familias hasta 5 o 10 veces y los hogares siguen iguales. No hay transformación, no hay cambio. Es que no solo falta darles directrices o mostrarles el diseño, sino que hagan el diseño de acuerdo al tiempo que Dios quiere. Que dejen de actuar en la carne y empiecen a ser espirituales y a andar en el Espíritu en el tiempo correcto de Dios. Si no, hagamos un examen o hagamos una evaluación. Hemos ministrado a parejas desde hace 5 o 10 años. Le pregunto, ¿han cambiado? ¿Dejaron de tener los mismos conflictos que tenían como pareja, como familia? Otra pregunta es, ¿hemos ministrado a personas con problemas financieros? La pregunta es, ¿han dejado de tener los problemas financieros? Oh, no, apóstol, si viera el tiempo que he ocupado con ellos. Mire, les hemos hablado, les hemos ministrado. Eso es tocar el arpa. Como David. Solo espantamos a los demonios y se van, porque dice que se apartaba de él.
y echamos fuera a los demonios de los hermanos, pero vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque los estamos llevando solo a experiencias, aunque son buenas, debe salir el espíritu malo, pero no los estamos llevando a transformaciones. Saúl no fue transformado. David no llevó en este momento, no llevó a Saúl a una transformación. ¿Por qué? No podía, porque el Espíritu de Dios ya se había ido de él. Quiere decir que ahora vivía solo en la carne, y la carne no se sujeta a la ley de Dios. Pero él seguía tocando el arpa. ¿Y cuántos pastores seguimos ministrándoles y seguimos ministrándoles? Y la persona no cambia, no es transformada, pero seguimos ministrando. Y como estamos viendo logros, porque se iba el espíritu malo, sin embargo volvió otra vez. Y otra vez nos ponemos a tocar el arpa, o sea, consejería, ministración, ayuno, oración. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado con Saúl? Le fue quitado su reino, se fue. ¿Y cuántas veces a las personas que más tiempo hemos dedicado en ministrarles, y hemos ministrado y ministrado y ministrado, son las que se van? ¿Por qué razón? Porque solo hemos echado fuera el espíritu malo, pero no los hemos llevado a transformación. El problema de la iglesia de Éfeso era ese, el problema de la iglesia de Corinto era ese, el problema de la iglesia de Roma era ese, conformados a este mundo. No se les llevaba a ser transformados. Y por eso Pablo les dice que somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Porque el Espíritu es el que da la transformación. Claro, yo soy el que me someto al gobierno del Espíritu o me someto al reino de las tinieblas. El Espíritu Santo no me va a tomar a la fuerza, porque no soy ninguna marioneta, no soy ningún robot. Soy una persona al que el Señor le dio una voluntad, y Él respeta la decisión mía. O yo me someto al Espíritu y pongo mi voluntad bajo la guía del Espíritu, o me someto a otro espíritu que no es de Dios. ¿Qué había pasado con los hermanos de Éfeso? No se sometían al ser llenos del Espíritu y no vivían como llenos del Espíritu, por eso no estaban aprovechando bien el tiempo. Los de Colosa lo mismo, no estaban redimiendo el tiempo, estaban dejando pasar el tiempo. Ahora, qué importante es entonces que veamos qué pasó entonces con Saúl. Como ya estaba actuando en la carne, porque no tenía ahora el Espíritu de Dios, todo lo que se le ministraba era, como dice aquí mismo, alivio. ¿Y cuántas veces lo que estamos ministrando a las personas es puro alivio, pero no transformación? Es por eso que esta cultura del reino de las tinieblas, que se produce por causa que se origina en la vieja naturaleza y que es contaminada y que es controlada por el espíritu de este mundo, debe ser sacado de la iglesia y ya no perder el tiempo. No debemos perder tiempo, debemos hacer las cosas no arrebatadas, pero sí hacerlas justo en su tiempo. Por ejemplo, el Señor le dice a Abraham, ¿qué cosa? Y a Sara les dice, ¿qué cosa? Tendrán un hijo en el tiempo de la vida. O sea, hay un tiempo, y dice que vino Dios y visitó a Sara en el tiempo de la vida. ¿Qué pasó? No solo les dijo que había un tiempo, sino le visitó en el tiempo. Dios cuida su tiempo. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? El tiempo ha llegado, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Por qué no lo dejó para mañana? ¿Por qué no lo dejó para una semana después? ¿Por qué no se tardó otro año después? Lo hizo justo en el tiempo. No arrebatado y me agarró la tarde y ahora sí vengo, Espíritu Santo, y vengo a proclamar 3 meses después. El tiempo ha llegado. No. Él dice, el tiempo ha llegado, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros.
Y por ejemplo, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo, dice en Hechos 2:1, que cuando llegó el tiempo, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, había un tiempo. Dios se sujeta no a mi tiempo ni a su tiempo, sino al tiempo de Él. Y soy yo el que debo sujetarme al tiempo de Él. Si yo, por ejemplo, entiendo que el Espíritu Santo y me ha dicho de que yo voy a ser una persona nacida de nuevo, y en ese tiempo de preparación, de adiestramiento, son 7 meses, quiere decir que esos 7 meses, según Dios, si yo hago las cosas correctas y enseño correctamente, y con lo que el Señor ha dicho, y llevo a que cada discípulo haga las cosas que Él ha mandado, ese discípulo, yo como discípulo voy a estar listo para ser un discipulador a los 7 meses. Si no lo logro, si no lo hago debiendo de ser ya maestros en ese tiempo, es porque estoy perdiendo el tiempo. En otras palabras, estoy viviendo en la carne y no en el espíritu. Podemos ser muy cuidadosos con nuestro tiempo, pero muy permisivos con el tiempo de los demás. En el grupo de comunión familiar, ¿cuántos hermanos los estamos discipulando hace tiempo? La pregunta, ¿estos se han multiplicado? ¿Han llegado a ser discipuladores? Oh, no, hermano, pero si llevan 2 años de estar en el adiestramiento, 3 años. Este otro hermano lleva 5 años. Ese hermano está perdiendo el tiempo. David, ¿qué estaba pasando con Saúl? Solo dándole alivio, y el espíritu malo se iba y regresaba, a pesar de que tocaba el arpa, a pesar que ministraba, él, a pesar que era una buena persona, como dijeron las personas, muy respetuoso en el lugar, y Dios estaba con él, pero Saúl le estaba haciendo perder el tiempo. ¿Cuántas veces hay discípulos o cuando ministramos a un pastor nos hacen perder el tiempo? No significa que 5 minutos les vamos a ministrar, ya estuvo, váyase. No, es según el tiempo que el Espíritu Santo esté guiando. Yo recuerdo cuando vino un siervo de Dios, aunque él lo ha testificado en los congresos, pero vino que, ¿cómo es eso que yo voy a enseñar? El Señor me revela a mí, yo voy a enseñar en el discipulado lo que el Espíritu Santo me está revelando, y venía con el conflicto muy grande. Lo escuché un buen rato, había viajado del lugar donde estaba para acá, y en eso le saco 2 Timoteo 2:2. Lo que has aprendido de mí, esto enseña, para que ellos le enseñen a hombres fieles y estos le enseñen a otros. Solo eso mencioné e inmediatamente me dice, ya entendí, eso era lo que yo necesitaba. Y después se reía porque había viajado ¿cuántas horas? De venida y de regreso, para que solo en unos 2 minutos o en 1 minuto le diera la solución. ¿Qué tal si me pongo a explicarle todo un sermón y a decirle? Eso no lo hubiera transformado. Lo que lo transformó fue la palabra, usar la directriz correcta, pero usar el tiempo correcto. Lo que pasa es que yo lo quiero hacer a mi manera. Y cuando lo hago a mi manera, me hubiera extendido hasta 3, 4 horas y hasta quizás lo hubiera reprendido, demonio, que él está sobrando en él. No era un demonio, era un asunto de entender. Y a veces nos pasamos tanto tiempo. Yo recuerdo cuando estábamos en la zona 8, había una hermana de otra iglesia que llamaba a la oficina de la central en ese tiempo y a la oficina nuestra, pero cada vez que hablaba con alguien se tardaba de hora y media, y hasta que le colgaban casi, la tenían que cortar.
Tanto que le puse yo en ese tiempo, es la hermana Quitatiempo. Y los hermanos, según ellos, ministrándole y ella contándole sus penas, pero todos los días llamaba. Y todos los días ya la gente sabía, pero de todas maneras había gente que le escuchaba hora, hora y media y no los dejaba ni hablar. Y de ahí decían, es que quiero hablar con el apóstol, y quiero hablar con el apóstol. Me dices que quiere hablar con usted. No, les dije, yo no voy a permitir que nadie me quite el tiempo. Si ella quiere que venga, es ministrada y me escuche y va a hacer las cosas que quiere hacer. Ustedes, porque según ustedes le están escuchando para que ella no se moleste, o porque les dice que no son siervos de Dios porque no la escuchan. Pero no fue semanas, fue meses enteros que llamaba día a día, entre hora y hora y media. Puro quitatiempo. Y a veces permitimos que seamos así. No les damos directrices, no les damos la revelación. Este es el diseño, mire, este es lo que Dios quiere que usted vaya a hacerlo y regresa y va a ver de Dios sobre eso. Es que el Señor lo manejó fácil, pero ¿por qué lo manejó fácil? No solo porque hacía lo que el Padre decía, sino hacía de acuerdo al tiempo que el Padre había establecido. Dios tiene su tiempo. Y Cristo manejó todas las cosas en su tiempo. Hay muchos versículos que nos hablan del tiempo, pero no quiero extenderme tanto sobre esto. Pero sí, a veces nosotros somos muy permisivos y dejamos que la gente nos quite el tiempo. Ya vimos cómo puedo perder el tiempo. Cuando algo es 7 meses, pero yo lo convierto en 1 año, en 2 años, en 3 años, 5 años y no lo logro. Eso es perder el tiempo, no solo del discípulo, sino como discipulador. Y no solo como discipulador, sino como pastor. Estoy perdiendo el tiempo. No soy eficaz, no soy efectivo. Y si algo el Espíritu Santo me llena es para ser efectivo. ¿Y por qué soy efectivo? Porque la nueva naturaleza en Cristo me hace efectivo, es efectiva. Y la nueva naturaleza en Cristo me hace hacer las cosas en su debido tiempo, pero me hace cuidar que nadie me quite el tiempo. ¿Cuántas veces hay alguna persona que quizás vamos a salir de viaje? Una vez recuerdo, íbamos hacia El Salvador, íbamos a ir en un grupo, y dijimos, nos reunimos, voy a poner, no recuerdo bien exactamente la hora, pero era como las 6 de la mañana. Vamos a salir a las 6 de la mañana. Pero venimos 10 minutos antes para colocarnos, así la salida es 6 de la mañana. Y justamente había un hermano que siempre llegaba tarde a todas las reuniones. Y en eso les dije a los hermanos, bueno, son 6:05, 6:10, nos vamos. ¿Pero no lo va a esperar? No. Y nos fuimos. 6:10, 10 minutos todavía de gracia, aunque no lo hubiera hecho. Llevando como media hora, ya íbamos mucho más adelante de Vista Hermosa, para los que conocen, ya habíamos caminado un buen trayecto. Me llama y me dice, mira, acabo de llegar. ¿No me esperaste? No, le digo, vos te quedaste. ¿Qué hacemos generalmente? Esperemos a los hermanos porque no tardan en venir. Esperemos a los hermanos porque no tardan en venir. Esperemos al hermano porque no tarda en venir. Ese hermano le está haciendo problema. Él está viviendo en la carne, pero le está llevando a usted a vivir en la carne, a ser permisivo. Y yo me he determinado que nadie me va a quitar el tiempo. Porque no es que el tiempo sea oro, no es esa mi opinión. Es que el tiempo, manejarlo correctamente, no por una terapia o por un seminario que haya ido a recibir de cómo manejar bien el tiempo, no, es porque es mi expresión de la nueva naturaleza.
no permitamos que nadie, al estilo David, que un Saúl nos quite el tiempo. Y no van a cambiar. Démosle las directrices, enseñémosles el diseño. Si hay una pareja que le estamos ministrando y ministrando y nos lleva toda la noche o nos absorbe horas, ya no hagamos eso, no permitamos eso. Porque tanto el que está ministrando como el que es ministrado, los dos están actuando en la carne. Se están dejando llevar por esa cultura que es influenciada, dice la escritura Efesios 2:2, por el espíritu que opera en el aire y que opera en los hijos de desobediencia. Y eso me hace rebelarme contra Dios y ser enemigo de Dios. Es por eso que debo cuidar el tiempo y debo hacer las cosas a tiempo. Hay cosas que yo las puedo decir en minutos o hay cosas que las puedo explicar según lo que el Espíritu Santo guíe en 1 hora o 2 horas. Pero si el Espíritu Santo me dice solo di una palabra o di un minuto o solo dilo así nomás, pues lo digo así nomás. ¿Qué va a pasar? No sé. El Espíritu Santo, si así dice, es porque Él sabe que así va a funcionar. No porque yo lo decidí, sino porque estoy siendo guiado por el Espíritu. Una cosa es que yo decida hacer las cosas a su tiempo y que yo vea desesperado. No, ya, y que yo estoy desesperado porque ya, mire el tiempo, ya se nos fue, cortemos aquí y ya el hermano ya no hay que ministrarlo. Porque no es eso, no es desesperación. Es guía del Espíritu. Es sometidos a la vida del Espíritu. La Escritura dice, aprovechen bien el tiempo y no vivan como necios, sino como sabios y entendidos, pero no como insensatos, y vivan llenos del Espíritu. ¿Por qué vivían así? Porque le estaban dando lugar a la carne y no al Espíritu. ¿Y dónde hace notorio el asunto? No en que se emborrachaban, no en que hablaban malas palabras, no en que vivían en parrandas, en que dice que no aprovechaban el tiempo. Si algo Dios quiere es que Misión Cristiana del Calvario aproveche bien el tiempo. Los pastores de distrito, los pastores de cada iglesia, los discipuladores y el resto de discípulos debemos, si algo debemos de aprovechar es bien el tiempo. No ahorre el tiempo porque eso no existe. No hay ningún banco donde usted pueda ahorrar tiempo. Usted no tiene ninguna caja o gaveta en su casa que diga aquí este tiempo lo puedo ahorrar. No hay ahorro de tiempo, es aprovechar el tiempo. Hay hermanos que también en el grupo de comunión familiar empiezan, solo por poner un ejemplo, 7 de la noche, pero les dan las 12 o la 1 y están allí pues. Y después el otro día están todos cansados que ya no pueden bien, ni saben ni qué ir a trabajar o están en el servicio y cuando el pastor está predicando se están durmiendo. Y no sé ni por qué estoy cansado. Claro, porque perdió el tiempo. Debemos de ser guiados por el Espíritu en relación al tiempo. Hay casos donde Jesús se tardó 40 días, a eso me refiero. Pero hay casos donde Jesús hizo las cosas en 1 minuto. Hay casos donde se tardó 3 días y por eso fue que multiplicó los panes para que la gente comiera. O sea, no fue metódico en el sentido de que estableció una regla y si algo se me pasa de 1 minuto, ya no, hoy voy a predicar solo 1 minuto. No es eso. Es ser guiado por el Espíritu. Pero hay cosas que las podemos arreglar en 1 minuto, que a veces las arreglamos en 40 días o en 100 días, y para serle franco no se arreglan. Son pocas las veces que obtenemos logros. Dios nos ha llamado a ser eficaces, a ser efectivos, a ser personas que demos resultado. Nos ha llamado y nos ha puesto la nueva naturaleza en Cristo y por causa de estar en Cristo, eso da resultado. Esa naturaleza nueva da resultado. Si no diera resultado, quiere decir que la obra de Cristo no sirvió.
pero da resultado. ¿Por qué no da resultado? Porque es usted y soy yo que decido si estoy gobernado por el espíritu malo o soy gobernado por el Espíritu de Dios. Si soy gobernado por la carne o soy gobernado por el Espíritu de Dios. Pero como se mete como una cultura, tenemos un problema cultural o términos que a veces los usamos. Decimos, por ejemplo, tal reunión comienza a las 8, un ejemplo, solo por decir una hora. La gente se pregunta, ¿es hora chapina o es hora? ¿Cómo es eso? 8 es 8, pues. Recuerdo que antes, cuando hacía bodas, la tendencia es siempre que la novia llega tarde. En pocos casos es que está impuntual, ¿va? Pero generalmente se da que llega tarde. Y por cierto, me había comprometido a hacer esa boda. Y llegué, eso fue hace muchos años. Yo llegué 15 minutos antes. Yo dije, así hablo con las personas. Y el novio sí ya estaba ahí, él era me parece que el que se quería casar y estaba apresurado. Pero en eso pasó 15 minutos y media hora. Y le digo al novio, ¿tuviste que me hice presente? Hablé con la familia, ustedes vieron que me hice presente, así que disculpen, me voy a retirar. ¿Cómo va a ser eso? ¿No es pastor, pues? No, pues por ser pastor es que lo hago. Es que creen que ser pastor es ser condescendiente, ser permisivo. No, pero ¿cómo va a ser que no comprende? Entonces no tiene amor del Señor. Fíjense a la gente. Y así manipula a muchos pastores. No tiene amor del Señor. No, sí, porque tengo amor del Señor. Por eso es que vine. Y porque soy responsable vine y no están. Así que adiós, nos vemos. Después no sé quién hizo la boda. Usted dirá, pero tanto así. Pues tanto así, pues es que nadie nos debe manipular nuestro tiempo. Si las personas tienen que ser responsables. Eso es lo que tenemos que enseñarle a los discípulos, a ser responsables con su tiempo. No a que nos manejen nuestro tiempo. Nadie debe manejar nuestro tiempo, porque cuando alguien maneja mi tiempo, el tiempo que el Señor me ha dado, que llega a ser mío en ese momento, mío porque yo me he sometido a la voluntad del Señor, es porque estoy poniéndome bajo la esclavitud de esa persona. Cuando dice el Señor que volvieron a la esclavitud, al yugo de esclavitud, no era solo en guardar las cosas, sino que también la iglesia de Galacia perdía tiempo. ¿Por qué razón? Porque todo lo hacían tarde. Esa es una tendencia en los trabajos. Yo fui sastre antes de entrar en el ministerio y después del ministerio todavía tuve que hacer mucha ropa. La tendencia del sastre es, llega a un trabajo, se lo entrego el lunes y la persona llega el lunes y dice, no está para el jueves, pero me dijo lunes, sí, pero no está, se lo entrego el jueves. Eso pasa con el mecánico, eso pasa con cualquier trabajador. Nos dicen un tiempo de entrega y nos lo viven entregando 3, 5, 8 días después. Eso es la cultura del mundo. No es nada de hora chapina ni de que solo los chapines tenemos ese problema. Ese problema pasa en todos lugares. Qué importante es que nosotros cuidemos el tiempo. Qué importante es que nosotros podamos hacer las cosas en el tiempo, no porque hayamos ido a una conferencia sobre el tiempo, sino porque tenemos la nueva naturaleza en Cristo. Ya es necesario que si decimos, calculemos bien, planifiquémonos bien,
Y que si algo lo vamos a entregar el lunes, lo vamos a entregar el lunes. Ahora, el asunto está, y quiero resaltar esta diferencia, entre la planificación, nos planificamos bien, pero no nos programamos bien. ¿Qué es programar? Nos planificamos, por ejemplo, está el adiestramiento, está esto, está el otro, aquí, allá. Yo tengo que ser bien como esposo, tengo que ser bien como esposa, como hijo, como papá, como mamá. Ese es planificar. Ahora, ¿cómo me programo? ¿Cuánto tiempo voy a dedicar a cada cosa? ¿Qué voy a hacer? Es que nos estamos planificando, pero no nos estamos programando. Si nosotros hubiéramos hecho la creación y hubiéramos restaurado la creación, porque Él hizo los cielos y la tierra, solo que después la tierra fue desordenada y dice que estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Nosotros en un día hubiéramos tratado de que todo se hubiera hecho. Y hubiéramos dicho, estamos ahorrando tiempo. No, eso es hacer las cosas a nuestra manera. Sea la luz, y fue la luz. ¿Cuánto tiempo se tardó? Y hasta el otro día hizo la otra cosa. Uno dice, ese es perder el tiempo. No, es que Él lo hizo en su tiempo. 7 días, incluyendo el día de reposo. Eso no es planificar, eso es programarse. El problema de muchos es que nos planificamos, pero no nos programamos. ¿Cuánto tiempo va a ocupar esto? ¿Cuánto tiempo el Espíritu Santo quiere que ocupe? No el que yo establezco. Yo puedo establecer mi tiempo y actuar. No, ya cortemos aquí porque ya pasó. No, que es puras decisiones personales porque es mi tiempo. Pero cuando el Espíritu Santo dice que debemos hacer según el tiempo, debemos de basarnos a ese tiempo. Pero necesitamos programarnos no por mi programa. Yo no solo debo conocer el plan y el diseño del Señor, sino debo conocer el programa del Señor. Jesús lo conoció y por eso dijo, el tiempo ha llegado. El plan era, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ahí está. El propósito era edificar una iglesia que ni las puertas del infierno prevalezcan contra ella. Nosotros solo conocemos el plan y el propósito, pero no cuidamos el programa. Él dijo, el tiempo ha llegado. Es que Dios tiene su tiempo. La Escritura dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Es por eso que el Espíritu Santo nos está hablando a que no vivamos según la carne. Vivir según la carne es perder tiempo. Todo el que pierde tiempo es vivir según la carne. ¿Cuántas veces hablamos por teléfono y nos tardamos hasta 1 hora, 2 horas platicando con alguien cuando hay tantas cosas por hacer? O si no, agarramos el Facebook o todos los dispositivos que tenemos al alcance. Un pastor nos dice en este congreso, no tuve tiempo para enviar la información, pero al revisar su Facebook sí tuvo tiempo para escribir el Facebook. Le están robando tiempo. Hay cosas que sí le están robando tiempo. Debemos de usarlos. Gloria a Dios por la tecnología, por los dispositivos. Gloria a Dios por lo que tenemos al alcance. Pero recuerde que estas no son para manejarnos. Nosotros somos los que debemos manejarlo de acuerdo al tiempo que el Señor nos está guiando. Aprovecharlos, disfrutarlos, tener el tiempo adecuado. Gloria a Dios por esta tecnología que el Señor nos está proveyendo. Pero hay que saber usarla. Hay que saber usarla. ¿Y cómo lo vamos a usar? Dejándonos guiar por el Espíritu del Señor. Podemos estar tocando el arpa al estilo David, pero los Saúles siguen atormentados por espíritus malos. Solo se les aparta y vienen.
se les aparta y vienen dándoles alivio. ¿Cuántas veces nos pasa eso mismo a nosotros? Solo tomamos un alivio de las cosas. Lo serio es que resultamos cansados, perdemos tiempo y cuando nos damos cuenta de los resultados no hemos logrado lo que el Señor quiere. El Señor en su nueva naturaleza, Él, esa nueva naturaleza trae contenida tiempo y trae contenida la eficacia que sí resulta, que sí da resultado. ¿Cuál fue el cuestionamiento del Señor a las iglesias? Tiempo. Y no lo vieron como algo diablo, pero les dijo: necios, insensatos, andan así, sin llenura del Espíritu, vacíos, están contristando al Espíritu. ¿Y todo por qué? Por el tiempo, porque dejan pasar el tiempo. Si algo Dios quiere es que conozcamos su plan, su propósito, pero también su programa. Recuerde cuando habla sobre el evangelismo, dice que vamos en la autoridad de Él, vamos en el poder de Él, pero vamos en el programa de Él. Es que Él tiene su programa. Termino con esto. Él estableció que había que ir y hacer discípulos. Primero ir, hacer discípulos. Pero a estos discípulos dice que se les debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a estos discípulos bautizados son los que hay que enseñarles, porque ese es el orden que Él estableció. Hay que enseñarles a guardar todas las cosas que Él ha mandado. Resultado de estas 4 cosas, el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero es que yo lo hice al revés, es que yo lo estoy haciendo, pero el orden no altera las cosas. Claro, Él estableció ese orden. Ahora, aquí no solo está su plan de hacer discípulos. ¿Cuál es el propósito? De que hagamos las cosas que Él dice, pero también establece el orden. Ese se llama programa. Él estableció el programa, cómo hacer primero, segundo, tercero y cuarto. Él lo estableció, eso se llama programar. No es que usted se programe, sino que usted conozca, usted y yo debemos de conocer el programa de Dios y ajustarnos al programa de Dios. Y el tiempo que Él dice, eso es lo que hay que hacer para la gloria de su nombre. Discípulos de Misión Cristiana del Calvario, no permitamos que el diablo nos use como instrumentos de Él en perder tiempo. Seamos instrumentos del Dios vivo, aprovechando bien el tiempo y haciendo las cosas justo en el tiempo del Espíritu Santo, en el tiempo que Dios ha establecido, porque así seremos la iglesia gloriosa y no permitiremos ser conformados a este mundo, sino seguiremos siendo conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias, porque nos has alumbrado los ojos del entendimiento, y como no hemos visto a demonio en relación a tiempo, no hemos visto que pertenece al reino de las tinieblas, que es influenciado por el príncipe de este mundo. ¿Y cuántas veces hemos vivido como iglesia, como siervos, siervas de Dios, como discípulos de esa manera? Como necios, como insensatos y sin llenura del Espíritu. Lo que le pasó a Saúl es algo que debemos notar. Cuando el Espíritu de Jehová se apartó de él, vino un espíritu malo. Cuando alguien no es lleno del Espíritu y no vive bajo la llenura del Espíritu, vive bajo la guía de otro espíritu.
que le hará perder el tiempo. Que veamos, Señor, y que comprendamos que tú tienes tu tiempo y que hagamos las cosas a su tiempo, para que no se nos diga, porque debiendo de ser ya maestros, por causa de tanto tiempo. Eso es vieja naturaleza, pero la nueva naturaleza es la que hace las cosas a su tiempo, pero tiene los logros que el Señor ha dicho que se deben tener. Por eso, Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia y por tu poder. En el nombre de Jesús. Amén.